Bueno, la hematosis sabemos que es importante tener en cuenta que es el intercambio gaseoso a través de la membrana respiratoria. ¿Y cómo está compuesta o por qué está compuesta esta membrana respiratoria o membrana alveolo capilar? Está compuesta por un líquido alveolar con surfactante, que es justamente el mediador, la sustancia surfactante es la mediadora de la tensión superficial, por el epitelio, el epitelio que forma parte del alveolo, por la membrana basal que tiene el epitelio alveolar, por el intersticio, que es un pequeño espacio que hay entre el alveolo y el capilar, por la membrana basal que tiene el capilar y por el endotelio que tiene el capilar. El endotelio es porque hace referencia a la parte interna. El epitelio del alveolo hace referencia a la parte externa. Pero por todos estos componentes que forman parte de la membrana, tiene que pasar difundir tanto el oxígeno como el dióxido de carbono para producirse el intercambio gaseoso, ¿no? Acá vemos la imagen. Acá vemos dónde es que está el alveolo, una pequeña parte de intersticio y el capilar. Pero tienen que saber que tienen distintas capas. ¿Cómo se produce el intercambio gaseoso? El oxígeno difunde desde el alveolo claramente hacia el capilar, esa es su finalidad o su destino. Atraviesa la membrana respiratoria, todas estas capas que habíamos ya hablado recién. Llega al plasma, en el plasma se une, tiene afinidad y se combina con la hemoglobina. La hemoglobina sabemos que está dentro de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, y van a transportar el oxígeno a todo el organismo, a todas las células del organismo. Y luego, cuando los eritrocitos llegan a las partes distales del organismo y entregan el oxígeno, al liberarse del oxígeno pueden captar la molécula de dióxido de carbono. Y en ese caso, el dióxido de carbono hace el camino inverso, desde el extremo, desde los músculos de las distintas células distribuidas en el organismo, va hacia el pulmón para poder ser eliminado en el proceso de expiración. ¿Cómo se produce esta difusión gaseosa? Justamente el intercambio gaseoso se produce por difusión. Sabemos que los gases no tienen ninguna interferencia en cuanto a la estructura o la composición de las membranas plasmáticas de las células, a diferencia de lo que veíamos en renal o en digestivo, donde había relación entre el tamaño de la molécula, si era una proteína, una glucosa, un calcio, el tamaño, la carga que tenía, si era positiva o negativa, y la estructura de la membrana, al ser una bicapa lipídica, claramente tenía mucha más afinidad por los lípidos. En cambio, los gases, como son unidades tan pequeñas, moléculas tan pequeñas, difunden directamente. ¿Y cómo se produce el proceso de difusión? La presión parcial de oxígeno alveolar es de 100 milímetros de mercurio y la presión parcial venosa es de 40. Y como hay diferencia de presión, el gas difunde de un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración. Y la presión parcial de dióxido de carbono alveolar es de 40 y la venosa es de 46. Entonces vemos que acá hace el camino inverso. Como hay más presión parcial de dióxido de carbono a nivel de las venas, va a difundir hacia el alveolo. Pero hay una difusión más acelerada de oxígeno hacia las venas, hacia los capilares, y una difusión de dióxido de carbono más lenta desde los capilares hacia los alveolos. En realidad, acá, si bien la diferencia de presión de dióxido de carbono es menor que la de oxígeno, el dióxido de carbono difunde más rápidamente por presentar más solubilidad en la membrana alveolo capilar. Eso es cierto si partimos de cantidades iguales, pero en general, esto en la física siempre tiene que ver según desde qué punto de vista o según qué unidad miramos. Si nosotros consideramos que ingresamos muchísimo más cantidad de oxígeno de la cantidad de dióxido de carbono que eliminamos, en ese sentido el pasaje de oxígeno es más rápido que el dióxido de carbono. Pero si equiparamos las cantidades, la solubilidad del dióxido de carbono es mayor, por lo tanto pasa de forma más rápida. Solamente datos de color. Quédense con esta idea general de que hay mayor presión de un lado que del otro, y por eso se da el pasaje de oxígeno, y en el dióxido de carbono hay mayor presión arteriolar
en la arteria, en el capilar y menor a nivel del alveolo. Si aumenta el flujo de sangre, claramente aumenta la difusión gaseosa, ¿no? De los gases, hay mayor intercambio gaseoso, porque hay mayor cantidad de eritrocitos, de glóbulos rojos por minuto que están pasando por ese saco alveolar, por ese alveolo. Y si disminuye el flujo sanguíneo, también va a disminuir la presión gaseosa. Y acá era donde yo les decía que tiene que ver con la cantidad de gas que ingresa al organismo y la cantidad de gas que se debe eliminar. Porque es importante acá empezamos a terminar de cerrar y combinar algunos temas, de relacionarlos, porque es importante siempre como una cosa va llevando a la otra, ¿no? Es importante una buena cantidad, una buena producción de eritrocitos y que estos glóbulos rojos tengan el tamaño adecuado para poder transportar la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono adecuada que necesita el organismo. Muchas veces hay relación a un bajo consumo, un bajo depósito de hierro o a unas pérdidas aumentadas de hierro. Por lo tanto, hay menor cantidad de hemoglobina dentro de esos eritrocitos. Y al tener menor cantidad de hemoglobina hay menor capacidad de que la hemoglobina pueda asociarse al oxígeno o al dióxido de carbono. Entonces, al haber menor capacidad de asociarse y que pueden haber también menor cantidad de eritrocitos, el intercambio de gaseoso es menos efectivo. Y en ese caso, la persona puede estar inspirando la cantidad de oxígeno que necesita, pero al tener menos cantidad de transportes, de mecanismos de transporte, la difusión de gases a todo el organismo es más complicada. Y ahí justamente al tener menos cantidad de oxígeno, todas las células trabajan en menor medida, las funciones celulares se ven todas apaciguadas, todas se ven disminuidas, se ven deprimidas, y en ese caso se ve reflejado muy claramente uno de los principales síntomas de cualquier tipo de anemia, que es el cansancio general, la dificultad para respirar, la fuerza, falta de fuerza, porque al no tener oxígeno, el resto del organismo no puede funcionar de forma coherente, ¿no? Y ahí vemos cómo desde la parte más micro se ve reflejado la sintomatología macro que tiene una persona que tiene anemia, por ejemplo. Bueno, la relación entre la ventilación y la perfusión. Sabemos que cuando un órgano está ventilado, en este caso el pulmón, cuando está ventilado es cuando tiene un buen intercambio gaseoso, y cuando está perfundido es cuando tiene una buena irrigación. Para que haya una adecuada hematosis, una adecuada intercambio gaseoso, debe existir una relación apropiada o adecuada entre la ventilación y la perfusión. Es decir, que el órgano en distintas partes tiene que estar correctamente ventilado, es decir, que ingrese una buena cantidad de oxígeno y pueda ingresar dióxido de carbono, y que esté correctamente perfundido, es decir, que tenga un buen flujo sanguíneo. Porque, como les dije recién, si el aire ingresa pero no tenemos el flujo sanguíneo, no se produce correctamente la hematosis. La relación entre ventilación y perfusión es de 0.8, sin unidad porque el litro con litro se tacha. Y esta relación, cuando el sujeto está de pie, no se mantiene, porque lo que sucede es que ustedes saben que los fluidos del cuerpo tienen cierta relación con la gravedad, ¿no? Y depende de la disposición que tenga la persona. Una persona que está parada tiene, sabemos cómo es la estructura del pulmón, ¿no? Sabemos que en la base pulmonar los pulmones están más perfundidos porque hay mayor cantidad de sangre que llega a la parte de la base pulmonar, y en el vértice de los pulmones, si los pensamos como unas pequeñas pirámides, están más ventilados porque ahí llega más cantidad de oxígeno. Entonces, los alveolos de la base tienen una baja relación ventilación-perfusión, y los alveolos del vértice tienen una relación alta entre ventilación y perfusión. En cambio, esto se equipara o se distribuye cuando la persona está acostada, donde en esa forma se distribuye de manera más equitativa la ventilación y la perfusión en todo el órgano.